Informativo semanal. Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 29 de agosto de 2018. Comenzamos. El Papa ha viajado a Irlanda para celebrar la Jornada Mundial de la Familia. Ha reiterado su petición de perdón por los abusos cometidos por sacerdotes. El exnuncio en Estados Unidos, Monseñor Viganó, ha publicado una carta en la que acusa al Papa de encubrir a los obispos pederastas y ha pedido que dimita. En el Congreso sobre la Familia que ha precedido a la jornada celebrada en Dublín, el jesuita James Martin ha acusado a la Iglesia de no acoger a los homosexuales. Varios estados norteamericanos van a investigar a la Iglesia por si hubo protección a los sacerdotes pederastas en los últimos años. El Santo Padre ha visitado Irlanda para presidir la Jornada Mundial de la Familia. Ha aprovechado la visita para volver a pedir perdón por el comportamiento de los sacerdotes pederastas. El Papa reconoció en sus discursos pronunciados en la capital irlandesa, Dublín, que los abusos sexuales ocurridos en la Iglesia Católica de Irlanda son causa de sufrimiento y vergüenza en la comunidad católica y denuncia el fracaso de las autoridades eclesiásticas para luchar contra esos crímenes repugnantes. El fracaso de las autoridades eclesiásticas, obispos superiores religiosos, sacerdotes y otros, al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes, ha suscitado justamente indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica. Yo mismo comparto estos sentimientos, dijo el pontífice. Durante uno de los actos de la visita, el llevado a cabo al santuario mariano de Knock volvió a referirse a este tema, pidiendo otra vez perdón, y suplicó a la Virgen que protegiera a las víctimas de esos sacerdotes delincuentes que han quedado marcadas para siempre. El Papa se reunió durante hora y media con un grupo de víctimas para escuchar sus relatos y pedirles perdón en nombre de la Iglesia. El que fuera nuncio en Estados Unidos y hombre de gran prestigio en la Iglesia por haber denunciado la corrupción económica que había en el Vaticano, Monseñor Viganó, ha acusado al Papa de encubrir a los sacerdotes pederastas y le ha pedido que dimita. La carta de Monseñor Viganó, que ha sido publicada simultáneamente en italiano, inglés y español, en este idioma último por Info Vaticana, coincidiendo con el final de la visita del Papa a Irlanda, recoge varias conversaciones suyas con el Papa Francisco, en las que el pontífice le preguntó expresamente por el cardenal McCarrick, uno de los mayores depredadores sexuales de la historia. Entonces el Papa me preguntó con tono muy cordial: ¿cómo es el cardenal McCarrick? Le respondí con total franqueza y, si lo desean, con mucha ingenuidad: Santo Padre, no sé si usted conoce al cardenal McCarrick, pero si le pregunta a la Congregación para los Obispos, hay un dossier así de grande sobre él. Ha corrompido a generaciones de seminaristas y sacerdotes y el Papa Benedicto le ha impuesto retirarse a una vida de oración y penitencia, dice la carta publicada por Monseñor Viganó. El Papa no hizo el más mínimo comentario a mis graves palabras, y su rostro no mostró ninguna expresión de sorpresa, como si ya conociera la situación desde hace tiempo, y cambió enseguida de tema. Pero entonces, ¿con qué fin el Papa me había hecho esa pregunta? ¿Cómo es el cardenal McCarrick? Evidentemente quería saber si yo era aliado o no de McCarrick, añade el documento. No satisfecho con la trampa que me había tendido el 23 de junio de 2013 al preguntarme sobre McCarrick, unos meses después, en la audiencia que me concedió el 10 de octubre de 2013, el Papa Francisco me tendió una segunda, esta vez respecto a otro protegido suyo, el cardenal Donald Byrne. Me preguntó: ¿el cardenal Byrne cómo es? ¿Bueno o malo? Santo Padre, le respondí, no le diré si es bueno o malo, pero le contaré dos hechos. Sigue diciendo Viganó. Y le conté los dos hechos que he mencionado anteriormente, relacionados con la indiferencia pastoral de Well, ante las desviaciones aberrantes en la Universidad de Georgetown, y la invitación que hizo la Arquidiócesis de Washington a jóvenes aspirantes al sacerdocio a un encuentro con McCarrick.
También en esta ocasión el Papa no tuvo ninguna reacción. El arzobispo añade: el Papa Francisco ha pedido en numerosas ocasiones total transparencia en la Iglesia y a los obispos y fieles que actúen con parresía. Los fieles de todo el mundo se la exigen también a él de manera ejemplar. Que diga desde cuándo tenía conocimiento de los crímenes cometidos por McCarrick abusando de su autoridad con seminaristas y sacerdotes. En cualquier caso, el Papa tuvo conocimiento de ellos por mí el 23 de junio de 2013 y siguió encubriendo a McCarrick, sin tener en cuenta las sanciones que le había impuesto el Papa Benedicto XVI y haciendo de él su fiel consejero junto con Maradiaga. Monseñor Viganó asegura que Benedicto XVI había impuesto sanciones a McCarrick tras recibir un informe de Richard Sipp sobre su comportamiento sexual indecente con seminaristas. Por fin supe con seguridad por medio del cardenal Giovanni Battista Re, entonces prefecto de la Congregación para los Obispos, que la valiente y digna declaración de Richard Sipp había tenido el resultado deseado. El Papa Benedicto había impuesto al cardenal McCarrick sanciones similares a las impuestas ahora por el Papa Francisco. El cardenal tenía que irse del seminario en el que vivía. Se le prohibía celebrar en público, participar en reuniones públicas, dar conferencias, viajar, con la obligación de dedicarse a una vida de oración y penitencia. La carta de Monseñor Viganó revela además que el encubrimiento del excardenal de Estados Unidos es anterior a la llegada de Francisco al papado. La lista de nombres citados por él es extensísima. Bertone, Sodano, Levada, Ouellet, Baldisseri, Farrell, Ilso de Jesús, Montanari, Sandri, Filoni, Becciui, Lajolo y Manberti son solamente algunos de los nombres de los que Viganó aporta datos concretos que acreditarían su conocimiento de la conducta criminal del cardenal McCarrick. De hecho, del cardenal Bertone, secretario de Estado con Benedicto XVI, afirma: al cardenal Tarcisio Bertone, como secretario de Estado, se le remitió el informe del nuncio Sambi con todos los documentos adjuntos y, presumiblemente, el sustituto le entregó mis dos notas anteriormente citadas, la del 6 de diciembre de 2006 y la del 25 de mayo de 2008. Como ya he apuntado, el cardenal no tenía inconveniente en presentar de manera insistente a candidatos manifiestamente homosexuales activos para el episcopado. Cito solo el conocido caso de Vicencio Di Mauro, nombrado arzobispo-obispo de Vigevano, destituido porque abusaba de sus seminaristas, como tampoco en filtrar y manipular la información que hacía llegar al Papa Benedicto. Y del actual secretario de Estado, cardenal Parolin, dice lo siguiente: el cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado, también se ha convertido en cómplice de encubrimiento de los delitos de McCarrick. Este, de hecho, tras la elección del Papa Francisco, presumía abiertamente de sus viajes y misiones en distintos continentes. En abril de 2014, el Washington Times había informado en primera página sobre un viaje de McCarrick a la República Centroafricana en nombre del Departamento de Estado. Como nuncio en Washington, escribía al cardenal Parolin preguntándole si aún eran válidas las sanciones impuestas a McCarrick por el Papa Benedicto. Inútil decir que nunca hubo respuesta a mi carta. En cuanto a los motivos que han llevado al arzobispo a hacer público su testimonio, para devolver la belleza de la santidad al rostro de la esposa de Cristo, terriblemente desfigurado por tantos delitos abominables, y si queremos sacar de verdad a la Iglesia de la fétida ciénaga en la que ha caído, tenemos que tener la valentía de derribar esta cultura de omertá y confesar públicamente las verdades que hemos mantenido ocultas. Es necesario derribar el muro de omertá con el que los obispos y sacerdotes se han protegido a ellos mismos en detrimento de sus fieles. Omertá que a los ojos del mundo corre el riesgo de hacer aparecer a la Iglesia como una secta, omertá no muy distinta de la que encontramos vigente en la mafia. Quiero recordar esta verdad indefectible de la santidad de la Iglesia a todos aquellos que, ante el abominable y sacrílego comportamiento del antiguo arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, y ante la grave, desconcertante y pecaminosa conducta del Papa Francisco y la omertá de muchos pastores, están tan profundamente escandalizados que sienten la tentación de abandonar la Iglesia, desfigurada por tantas ignominias, sigue diciendo.
Es aún más grave para el Supremo Pastor de la Iglesia que, en el caso de McCarrick, no solo no se ha opuesto al mal, sino que se ha asociado para llevar a cabo el mal con quien sabía que estaba profundamente corrompido. Ha seguido los consejos de quien sabía que era un perverso, multiplicando así de manera exponencial, con su autoridad suprema, el mal actuado por McCarrick. ¿Y a cuántos malos pastores Francisco sigue apoyando en su acción de destrucción de la Iglesia? Francisco está abdicando del mandato que Cristo dio a Pedro de confirmar a sus hermanos. Es más, con acción los ha dividido, los induce en error, anima a los lobos a seguir destrozando a las ovejas de la grey de Cristo. En este momento extremadamente dramático para la Iglesia universal, tiene que reconocer sus errores y, en coherencia con el proclamado principio de tolerancia cero, el Papa Francisco tiene que ser el primero en dar ejemplo a los cardenales y obispos que han encubierto los abusos de McCarrick y tiene que dimitir con todos ellos. Concluye. Previo a la Jornada Mundial de la Familia, se ha celebrado en Dublín el Congreso Mundial de la Familia. Aunque ha habido muchos y muy buenos participantes, la intervención del jesuita James Martin eclipsó a todos. El sacerdote jesuita James Martin, líder mediático más visible del lobby gay en la Iglesia Católica, logró un éxito de público en el Encuentro Mundial de las Familias que se celebra en Dublín. El jesuita acusó a la Iglesia de tratar como leprosos a los homosexuales. Dirigiéndose a un auditorio lleno, aseguró que la mayoría de los católicos LGBT han sido profundamente heridos por la Iglesia. Se les ha sometido a burlas, insultado, excluido, condenado o señalado para criticar, ya sea en privado o desde el púlpito. Dijo: es posible que nunca hayan escuchado el término gay o lesbiana expresado de manera positiva o incluso neutral. Una de sus recomendaciones para las parroquias y comunidades católicas fue no reducir a los homosexuales y las lesbianas al llamado a la castidad. Las personas LGBT son más que sus vidas sexuales, pero a veces eso es todo lo que oyen, dijo. Para Martín, el énfasis excesivo en la sexualidad de los católicos LGBT trajo como fruto que muchos de ellos sintieron que debían ser deshonestos sobre quiénes son y que no tenían lugar en los ministerios. Como todos los demás en la parroquia, dijo Martín, las personas LGBT deberían ser invitadas a los ministerios parroquiales como ministros extraordinarios de la Eucaristía, lectores, miembros del coro. En ningún momento mencionó que para ciertos ministerios se les debiera pedir la castidad. Tras publicarse los datos de la investigación oficial en el estado de Pensilvania, según la cual 300 sacerdotes abusaron de más de 1000 niños con el aval de sus superiores, otros estados norteamericanos van a comenzar una investigación similar. Missouri, Illinois y Nueva York son hasta ahora los estados donde los fiscales han anunciado su disposición a investigar a fondo los posibles abusos del clero católico en las últimas décadas, así como los delitos por encubrir dichos abusos. El fiscal general de Missouri, Josh Hawley, anunció que lanzaría una investigación sobre las acusaciones de encubrimiento de abuso sexual en la Iglesia Católica, comenzando con la Archidiócesis de San Luis. Su actual arzobispo, Monseñor Robert Carlson, declaró bajo juramento el 23 de mayo de 2014 que no recordaba cuándo fue consciente de que abusar de un menor no es solo algo inmoral, sino también un delito. Por otra parte, el fiscal del distrito del condado de Albany ha propuesto investigar las diócesis católicas del estado de Nueva York para averiguar si han encubierto abusos de sacerdotes. La fiscal general de Illinois, Lisa Madigan, ha declarado que la Iglesia Católica tiene la obligación moral de proporcionar a sus feligreses y al público una información completa y precisa de todos los comportamientos sexualmente inapropiados en que los sacerdotes están involucrados, y ha anunciado una investigación de las 6 diócesis del estado. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la situación que se vive en la Iglesia tras los últimos escándalos que implican a obispos y cardenales. Estamos en Dublín terminando ya hoy viernes el Congreso de la Jornada Mundial de la Familia, que precede siempre a lo que es propiamente la jornada con la llegada del Santo Padre sábado y domingo. Ha sido un congreso
realmente diferente a los demás. Diferente también por los acontecimientos que se han desarrollado antes del Congreso, incluso durante el mismo. Y si tuviera que elegir un nombre, diría que ha sido el Congreso de la Diversidad. Y de la diversidad porque la Iglesia ha querido mostrar la diversidad de vocaciones o de situaciones personales, familiares, que afectan a gente muy distinta y que todos son acogidos en la Iglesia. Sin duda que la jornada o la conferencia más importante, en el sentido al menos de numerosa en cuanto al público, fue la de James Martin, el sacerdote jesuita, que habló sobre la recepción en las parroquias de las personas LGBT, es decir, homosexuales, etc. Una conferencia rodeada de mucha expectación, con muchísima gente, que de hecho tuvieron que impedir el paso a todo el mundo que quería venir. Muchos de ellos naturalmente vinieron al margen del Congreso para escucharle porque estaban de acuerdo con él o porque simplemente querían saber qué es lo que él iba a decir. Fue una conferencia de crítica y de crítica dura a la Iglesia, porque acusó, este prestigioso sacerdote jesuita acusó a la Iglesia de no haber sido suficientemente madre para acoger a los homosexuales, de haberse fijado sobre todo en el sexo en lugar de en otras cualidades que tienen. Dejó en el aire, porque no lo aclaró, si esa acogida tenía que llevar consigo la aceptación de la comunión, aunque se dijo, por ejemplo, que tenían que ser admitidos como ministros de la Eucaristía, lo cual se supone que ellos también pueden comulgar, si no sería realmente muy extraño, pero no dijo nunca si esa admisión como ministros de la Eucaristía implicaba que renunciaban al ejercicio de la sexualidad homosexual, es decir, que practicaban la castidad. En todo caso, la Iglesia quiere mostrarse dentro de esta revolución de la ternura que está poniendo en marcha el Papa Francisco, quiere mostrarse como una madre que quiere acoger a todos. Pero junto a esto hay otras cosas, repito, que han salpicado, que han sido noticia los días anteriores y que en estos mismos días del Congreso lo han sido y que se muestran controvertidas con esta situación. Sobre todo proceden en esta última semana de Estados Unidos. La explosión que supuso el informe de la fiscal general, o el fiscal general, perdón, del estado de Pensilvania sobre los 300 sacerdotes y los abusos a más de 1000 menores, todavía tiene muchísimas consecuencias, entre otras, por ejemplo, que el cardenal Boerl de Washington pues era uno de los obispos implicados como supuestos teóricos que habían protegido a esos sacerdotes pederastas, renunció a venir a este congreso. O el cardenal O'Malley de Boston, que no estaba implicado en eso, sin embargo, también renunció a venir, alegando que tenía un problema de homosexualidad en su propio seminario y que tenía que entrar a fondo en ese tema. Pero no solamente eso, se ha sabido, por ejemplo, de que la fiscal del estado de Illinois, donde está Chicago, ha decidido investigar a todas las diócesis de su estado, incluido Chicago, para ver qué es lo que está pasando allí, con lo cual después de Pensilvania viene ahora Chicago y posiblemente va a ocurrir con otros estados de Estados Unidos. Esto genera una situación en este momento difícil de prever en cuanto a sus consecuencias. No faltan las voces dentro de la Iglesia, por ejemplo el cardenal Napier de Sudáfrica, que dicen que el problema está en la admisión de homosexuales dentro del clero y que no todos los homosexuales dentro del clero son pederastas. Es evidente, nadie piensa eso y lo mismo que nadie piensa que todos los homosexuales dentro o fuera del clero sean pederastas, pero la mayor parte de los casos de pederastia están ligados a homosexuales dentro del clero. Y el cardenal Napier ha dicho que ese es donde está el problema y no es el único que lo ha dicho. Así que nos encontramos en una encrucijada. Por un lado, la Iglesia hace un esfuerzo por acoger a los homosexuales y por otro lado se encuentra con que los homosexuales que ya están dentro, especialmente dentro del clero, una parte de ellos le está creando un gravísimo problema con el tema de la pederastia. Es una situación no fácil de manejar, hasta el punto de que, por ejemplo, el periódico Washington Post, que es
el periódico de la ciudad de Washington, sobre todo, de la cual es arzobispo el cardenal Well, pues ha pedido que quiten al arzobispo cuanto antes, lo mismo que ya se hizo con McCarrick, e incluso ha llegado a decir que si no lo hace, el Papa tendría que presentar su dimisión. Repito, una situación compleja, difícil, que nos plantea algo que en este momento seguramente no tenemos todos los datos, puede haber también muchos intereses económicos en juego, pero que sí que crea una tensión enorme en la Iglesia. Se tiene que abrir la Iglesia no solo a los homosexuales que viven la castidad, que eso es evidente, siempre lo ha hecho, sino a los homosexuales que no viven la castidad, aceptándolos con todas sus consecuencias. Eso generaría el rechazo de muchos católicos porque va en contra de la enseñanza de la Iglesia. Y si se abre a los homosexuales que viven su homosexualidad y la practican, si lo hace, lo tiene que hacer también con el clero. Y si eso lo hace, generará pederastia. Son muchos interrogantes que en este momento están en el aire y que lo único que se me ocurre es pedir a todos oración. Oración sobre todo por el Santo Padre, que tiene que guiar la Iglesia en este momento tan difícil. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.